Continuamos entonces con esta serie de conferencias relacionadas con el acto médico. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la semiología del abdomen y la pelvis. Es un sistema muy complejo. El buen aprovechamiento de la semiología es esencial para no tener equivocaciones. Hay una situación crítica que se llama el abdomen agudo. Hemos sufrido de abdomen agudo muchas veces, pero no necesariamente de abdomen agudo quirúrgico. Espero pues que con estos elementos tengan claridad sobre cómo se hace el examen clínico del abdomen y al final tengan la posibilidad de contar con herramientas que les ayuden a diferenciar si es un abdomen agudo quirúrgico o es un abdomen agudo que se puede manejar desde el punto de vista médico. Comenzamos entonces. Esto es vigente, se lo agradecemos al señor Quino, que ya falleció. Me parece muy bueno comenzar una clase con propósitos formativos, con esta serie de valores. Simplemente una pequeña reflexión, que tengan ustedes la oportunidad de mirar qué tanto hay de cierto en esto que Quino nos presenta. Una de las mejores fotos que he tomado en mi vida, estaba haciendo el doctorado en neurociencias, estaba en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, en España. Llevaba mucho tiempo tratando de terminar el doctorado, no tenía financiación para el proyecto, tenía muchos problemas personales y eso cada vez era más lento. En el trayecto entre mi casa y la universidad aparecían estos animalitos. En la época, en la primavera, en Sevilla, que hay una población gitana bastante grande, ellos iban y recogían estos caracoles para el almuerzo, y me encontré en la carretera mientras iba para la biblioteca de la universidad a este ejemplar. Esto es aquí en la Facultad de Medicina, algunas foticos que uno encuentra, y comencemos pues el tema. Miren aquí dos representaciones. De este lado es Quino. Este señor va para cirugía y miren lo que dice aquí en latín: equivocarse es una actividad humana. Entonces aquí están los cirujanos esperando a ver si se equivocan o no. Y este otro también, una vez que entra al quirófano, también es Quino, mirando pues que aquí arriba en la cielítica pues del techo del quirófano está pues el juicio final, está el cielo esperándolo. Entonces no creo que ese señor vaya a estar muy tranquilo durante la cirugía o antes de la cirugía. Exploración del abdomen necesita algunos pocos elementos: un estetoscopio, una cinta métrica, guantes. Los requisitos generales, pues que usted esté en un sitio con buena iluminación, que el paciente esté en la disposición de que usted le haga un examen clínico, que tenga el abdomen descubierto, que esté cómodo y relajado. Usted debe guardar cuidado con que tenga sus manos calientes y las uñas cortas, y además el paciente, por utilidad práctica, pedirle que por favor vacíe su vejiga antes de empezar el examen clínico para que no tenga defensa abdominal pensando pues que le van a producir ganas de orinar. Examine las zonas dolorosas al final o ni siquiera las toque. Eso es muy importante cuando hay personas que están empezando pues en el oficio de la medicina. Y se le pide al paciente que respire por la nariz o por la boca con las piernas semiflexionadas cuando está acostado. Lo importante es que relaje el abdomen, que esté blando y que usted pueda hacer las maniobras correspondientes. Una cosa curiosa, yo a veces leo por ahí frasecitas y de pronto las aplico. Me encontré esta frase que se la atribuyen a Albert Einstein y dice muy claro: no tengo ningún talento en especial, solo que soy apasionadamente curioso. En medicina tenemos que ser apasionadamente curiosos, como este niño que está haciéndole caso pues al señor Einstein. Y digamos que, como lo había mencionado en otro video, para otro sistema, debemos tener un orden. El orden del examen físico del abdomen siempre debe ser el mismo, y lo que les sugiero es que ustedes primero hagan inspección, después hagan auscultación, después percusión y finalmente palpación superficial y profundo.
Hago énfasis en que este orden es distinto al de la mayoría de los sistemas. En tórax es inspección, palpación, percusión, auscultación. En abdomen, este es lo que les sugiero: inspección, auscultación, percusión, palpación superficial y profunda. En la inspección, algunos puntos de referencia que ustedes le pueden ver a cualquier persona con el abdomen desnudo. Pues, ¿qué le van a ver? El reborde costal, el apéndice sifoides en algunas personas se ve, la línea alba se ve aquí si el paciente no es muy obeso, el ombligo, pues obvio es como lo más aparente, las crestas ilíacas están por aquí, el inicio del pubis. Digamos que esto es como lo más global. Entonces, lo primero, miren si el ombligo está protruido o no, si está central, si tiene cicatrices, si tiene piercing, si tiene cambios de coloración, si hay asimetrías. Todo eso se ve a simple vista. Mirar cuál es la queja del paciente, escuchar al paciente a ver qué es lo que le está pasando, y en la inspección general observar que todos estos puntos de referencia se encuentren en buenas condiciones. Hay algunas modificaciones que están dentro de lo normal. Mujeres en embarazo con un útero grávido que cada vez es más grande podrían tener protrusión del ombligo. En este caso es como si existiera una hernia umbilical consecuente de la presión que hace el feto de adentro hacia afuera, dentro del útero y dentro del abdomen. Otro hallazgo que es normal, pero que es parte de las consecuencias de los efectos hormonales en una mujer en embarazo, es que la línea alba ya no es línea alba, se llama línea nigra. Se tiñe la línea alba y se pone oscura por efecto de los progestágenos. Y ese abdomen va a ir modificándose y va a ir cambiando de acuerdo con las semanas que tenga de embarazo pues la mujer. Hay dos formas, hay dos sistemas para que usted pueda hacer las descripciones correctas cuando vaya a describir los hallazgos de la inspección. Los norteamericanos en su practicidad proponen que se divida en 4 cuadrantes el abdomen, una línea vertical que va desde el apéndice sifoide hasta el pubis y una línea horizontal que pasa por el ombligo, dando origen a 4 cuadrantes: cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo y cuadrante inferior derecho. ¿Cuál es el inconveniente de esta propuesta? Para mi gusto, es que hay muchas estructuras en cada uno de los cuadrantes. Miren lo que hay aquí, un resumen de lo que usted tendría que tener en consideración solo en un cuadrante: todas estas estructuras, en otro cuadrante todas estas estructuras. Para mi gusto, y la recomendación que le hago sobre todo a estudiantes de medicina y la gente que está empezando a hacer examen físico, es que tengamos esta forma, esta distribución. Miren, está un poquito perdido, pues la referencia es continuar la línea medio clavicular hasta la pelvis, continuar la línea medio clavicular hasta la pelvis, o entonces son, en vez de una línea vertical, 2 líneas verticales, que es la continuidad de la línea medio clavicular izquierda y derecha, y 2 líneas horizontales, una que va por el ombligo y otra que va por el reborde costal. ¿Eso a qué da origen? A 9 estructuras, a 9 compartimentos o a 9 zonas. ¿Cuáles zonas son importantes? Miren, las que están en el centro: el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Y las que están en la parte lateral: el hipocondrio derecho, el flanco derecho y la fosa ilíaca derecha. Y en el lado izquierdo, pues lo mismo. Entonces ya no son 4 zonas como lo proponen los norteamericanos, sino continuar con la idea de los europeos, que es preferible con 9 zonas. Y aquí tienen entonces la subdivisión que les estoy mostrando: línea medio clavicular derecha, línea medio clavicular izquierda hasta la pelvis, una línea horizontal que pasa por el ombligo y una línea horizontal que pasa por el reborde costal. 9 espacios o 9 zonas, y entonces las centrales son el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio. Las zonas laterales: el hipocondrio derecho, el flanco derecho y la zona
la fosa ilíaca derecha. Y lo mismo en la parte izquierda. Y ahí están pues las estructuras que usted debe tener pues como en consideración. ¿Para qué le sirve a uno todos estos detalles? Para hacer descripciones. Señor, por favor, señálese con un dedo dónde es que le duele. Y el paciente de manera clara le dice dónde es que le duele. Señor, señálese con un dedo dónde es que usted tiene la masa, la bola o la protrusión por la cual vino a consultar. Señor, por favor, dígame dónde es que tiene la palpitación. Señálese con un dedo y eso le va a decir, le va a dar a usted referentes para que tenga información. ¿De dónde sale la información para poder tomar decisiones en medicina? Probablemente la mayor parte de la información surge del paciente. Usted tiene que hacer un buen interrogatorio y tiene que priorizar la información y la tiene que clasificar y tiene que descartar cierta información. Hay cosas que para el paciente son muy importantes, pero que para usted como médico no son tanto. Aquí tienen un ejemplo, chiste, de mire lo que tengo en esta semana, que como que no duermo, no como, no tomo agua. Pues ¿qué va a tener? Aquí este señor muy obvio le va a decir, pues lo que tiene es hambre, sueño y sed. Ya descartamos el resto de cosas y no sé pues cuáles son todas las preocupaciones que tiene este señor, pero es una realidad con lo que le contesta este. Pero más allá empiecen a hacer un interrogatorio y los interrogatorios siempre tienen que tener por lo menos estas 10 preguntas. El qué es el motivo de consulta. Y de ahí en adelante, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, con qué mejora, con qué empeora, qué ha tomado, a quién más le ha dado eso en la casa, si a usted mismo ya le había dado alguna cosa parecida. Ahí ya tienes 10 preguntas que te van a dar información. Yo siempre he dicho que la historia clínica es como un chisme técnico. Tiene que de manera clara y de manera contundente dejar la información escrita de lo que el paciente relató cuando vino con una queja de salud. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, con qué mejora, con qué empeora, a quién más le ha dado, qué ha tomado, a dónde ha ido? E incluso si ya se ha hecho tratamientos, con frecuencia nuestros pacientes van primero donde el farmacéutico, con frecuencia se toman los medicamentos que le mandaron a algún familiar, con frecuencia van donde el de la tienda naturista para que le ofrezca alguna cura milagrosa con algunas sustancias naturistas que no por el hecho de ser naturales son inocuas, que eso es muy importante que lo tengan claro. Tampoco estoy diciendo que no sirvan, pero esos son los criterios que usted tiene que tener escritos en la historia clínica para que pueda tomar una decisión informada. Como nos basamos en la información que trae el paciente, miren aquí cómo la señora no para de hablar y cuál es la solución del médico para poder examinar al muchachito. Y eso nos pasa. A los pacientes hay que orientarlos, hay que decirles, mire, por aquí, sí, ya eso lo entendí, venga, hagamos un resumen, para que usted no se quede pues redundando sobre la misma información. Motivos de consulta en el tracto digestivo, que empieza en la boca y termina en el ano, son muchos. Aquí menciono algunos: dolor abdominal pélvico o en la espalda baja, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, acidez estomacal, pérdida de apetito, intolerancia a los alimentos, distensión abdominal, entre otros. Ustedes ven ahí que hay diversidad de motivos de consulta y esa es la complejidad de la semiología del abdomen y de la pelvis, porque hay muchos signos o síntomas que se sobreponen y uno no puede determinar de manera muy directa cuál es el órgano o cuál es el órgano afectado. Sí sabe que hay un sistema afectado, pero no sabe cuál es el órgano. Vamos a mirar aquí. Entonces el orden del examen físico, ya lo habíamos dicho: inspección, auscultación, percusión y palpación. Y empecemos en la inspección general. Usted va a mirar la piel del paciente, si tiene cianosis, palidez, ictericia, rubicundez. Esto mismo se los había mencionado para la parte del tórax y en las facies. Si tiene alguna fascie en particular que sea una fascie dolorosa o que esté frunciendo el ceño, etcétera. Segundo, mirar las características de las mucosas. Acuérdense que si el tracto digestivo comienza en la boca, pues vamos a mirar la mucosa oral, la mucosa yugal, las encías, el piso de boca, la lengua, el paladar blando, el paladar duro, la parte de las fauces. Vamos a mirar todo el inicio de la vía digestiva
el aspecto, el color, la turgencia, si el paciente tiene o no tiene queilitis angular o lo que se conoce como fisuras ahí en los ángulos de los labios, o si tiene mucosas secas, descamantes, etc. En la cavidad oral, ¿qué tienen que mirar? El tamaño de la lengua, la movilidad de la lengua, la presencia o no de saburra. Acuérdense que las saburras son detritos celulares, son células muertas o restos de alimento que se quedan ahí en el dorso de la lengua. También deben mirar si la lengua está hidratada o no, cómo son las características de las papilas y sobre todo las piezas dentales. Nosotros como médicos como que no asumimos la responsabilidad que tenemos sobre la calidad de la salud oral en los pacientes y decimos que eso es un asunto de los odontólogos. Pero si yo tengo focos sépticos por caries, o si tengo abscesos, o si tengo lesiones en las piezas dentales, pues obviamente eso va a incidir en los signos y síntomas que el paciente me está relatando. Y lo otro, después de que ya miraron desde arriba y miraron de manera general el paciente, mirar las características del abdomen y de la pelvis, si está distendido, si tiene ascitis, si tiene gases, si tiene protrusiones, asimetrías, tatuajes, cicatrices, etc. Vamos a ir mirando. Entonces, como estamos en los aspectos de mirar, pues aquí ven a un paciente con ictericia. La ictericia tiene dos características. Una, que si yo estoy acumulando pigmento biliar por debajo de 2 miligramos por ciento, yo no voy a ver ictericia en la piel. Puede que la vea en la mucosa. Entonces algunos dicen ictericia leve o ictericia escasa o ictericia inicial. Lo importante es que digan dónde la están viendo. Para ver ictericia como esta, que se ve en toda la piel, tiene que haber una concentración mayor de 3 miligramos por ciento de bilirrubina circulante, porque la capa córnea, digamos que tapa el color amarillento que se ve como consecuencia de la acumulación de bilirrubina. La bilirrubina tiene unas clasificaciones o como unas tendencias, unos colores, unos tonos, y es importante conocerlos. Aquí tienen ictericia rubínica, es una ictericia como anaranjada, el paciente está amarillo rojizo en pacientes que tienen insuficiencia hepática o insuficiencia cardíaca congestiva, y en el hígado se mezcla sangre con bilirrubina, y si eso es amarillo con rojo, pues va a dar un color anaranjado. La verdínica es por obstrucción de la vía biliar, en general pues cuando hay cálculos en la vesícula, en el colédoco, en los conductos hepáticos, se va a producir un amarillo verdoso. La flavínica, flavos es blanco en latín, entonces es un paciente que tiene hemólisis y que puede tener ictericia por el reciclaje de esa bilirrubina, de esa hemoglobina, y el paciente está pálido amarillo. Y la melánica son pacientes muy graves que están acumulando bilirrubina por largo tiempo, entonces esa bilirrubina ya no es amarillosa, sino café como color tierra. Entonces en pacientes que tienen obstrucciones de larga data se puede ver un color amarillo terroso, que en la escuela hipocrática decía que era un color premortem. Cuando un paciente se ponía amarillo terroso, búsquele un cáncer, búsquele una obstrucción crónica, búsquele una fístula, porque ese color le va a dar a usted indicadores. Palidez pues inmensa, palidez en la palma y en las escleras, palidez en las mucosas orales, cianosis en las mucosas orales, es importante mirarlo con detenimiento. Y si vamos a empezar entonces a hacer el examen físico, volvemos al asunto de cómo se hace el examen físico. Les decía que empezábamos por la inspección, empezar en la boca, luego la inspección en el abdomen, en la región perineal, y termina con un tacto rectal en los casos que sea necesario y que se justifique el motivo de consulta. Teníamos un profesor aquí en cirugía que siempre repetía esta frase que parece chistosa, pero es real, y él decía: el que no mete el dedo mete la pata, porque con frecuencia, pensando en la intimidad del paciente, en la incomodidad y tal, a pesar de que haya signos y síntomas relacionados que indican y que demandan un tacto rectal, no se hace, o no se hace por pereza, o por falta de tiempo, o por falta de conocimiento, o por falta de interés. Entonces toma sentido lo que el profesor decía: el que no mete el dedo mete la pata, y es necesario a la hora del examen físico, si lo justifica la sintomatología, hacer un tacto rectal.
Muy importante cuando estamos hablando de la inspección, mirar puntos de referencia y líneas de referencia, así como lo hacíamos en el tórax, buscar signos de irritación peritoneal o no, y algunas maniobras especiales que nos van a determinar la presencia de vísceras aumentadas de tamaño o que estén en cierta localización. Seguimos con la inspección, miren aquí la inspección de la cavidad oral, los labios, unos labios que están hidratados, que no están descamando, que no tienen queilitis angular, que son elásticos, que no tienen heridas. Este es unos labios normales de un compañero de ustedes en su momento. Otra vez, fina atención de nuestro libro Semiología Médica Integral. Cuando uno está evaluando la cavidad oral, no se les debe olvidar que tienen que palpar la lengua. Eso yo no se lo he visto a ningún doctor. Es muy importante, los carcinomas de lengua están al alcance de los dedos. Miren las características de la lengua, el tamaño, la humedad, el color, la movilidad, las características de la papila, la presencia o no de saburra. Esto es muy importante. Esta era otra compañerita de ustedes que nos ayudó aquí para el libro. Y miren que es una lengua completamente normal, unas piezas dentales están en buen estado y unos labios rosados, elásticos, húmedos, sin fisuras. Seguimos también en la inspección. Aquí estamos mirando la cavidad oral de otra persona, otro de los compañeros que nos ayudó. Miren ahí sí las fauces, pared posterior de la faringe, la úvula contraída, unas amígdalas inmensas con criptas, un pilar anterior de las amígdalas, un pilar posterior de las amígdalas, una lengua que es una lengua saburral, en ese momento pues tenía saburra, y las piezas dentales que se alcanzan a ver. Estos son hallazgos anormales en la lengua. Miren, esto es una saburra espesa, amarillenta, concentrada. Entonces, en medicina hipocrática, en la medicina de los griegos decían que los ojos son la ventana del alma y la lengua son la ventana del intestino. Aquí tienen que si yo tengo la lengua en estas características, probablemente mi intestino delgado, mi intestino va a estar así de congestionado con estos detritos celulares, que es muy importante. Esta es la lengua de un anciano que tiene dos características. Uno, unos bordes activos, entonces probablemente esta paciente o este paciente tiene moniliasis o candidiasis oral, ya tiene hongos pues ahí sobre la lengua, a diferencia de este otro anciano que lo que tiene es lo que se conoce como lengua geográfica. Son zonas en las que faltan papilas y otras zonas donde se ve irritación como si fuera un mapa, islas en el mar. Y este es un hallazgo muy extraño, no es tan frecuente, se llama lengua de loro o lengua escrotal, se puede encontrar en ancianos, en gente desnutrida, en gente que tiene pues síntomas carenciales alimentarios, y se ve esto pues lengua escrotal que es muy evidente y sobre todo son ancianos. Hay otros hallazgos ahí en la cavidad oral. Esta lengua que se conoce como lengua en fresa en niños que tienen fiebre escarlatina, estas lesiones que tienen un halo rojo y una lesión central que son muy dolorosas pero son autolimitadas, que llaman aftas. Este muchachito que llora sin lágrimas y tiene las mucosas secas y eritematosas, que tiene ya signos de deshidratación. Esta otra afta que es muy dolorosa, pero en general eso desaparece en 2 o 3 días, esas lesiones. Hay que observarlas, hay que vigilarlas, porque a veces estas mismas lesiones se parecen, pero sin el halo eritematoso, se llaman leucoplaquias o leucoplasias, que son lesiones precancerígenas. Esas no duelen, están en zonas donde hay roce, en pacientes que tienen, por ejemplo, brackets o que tienen alguna puente o alguna prótesis dental. En esas zonas de mucho roce pueden producirse lesiones displásicas y posteriormente anaplásicas que terminan en cáncer de boca, que son leucoplaquias o leucoplasias, pero distinta a estas que son muy dolorosas y autolimitadas, que llaman aftas. Más de lo que ya les había dicho, lengua geográfica. Este niño tiene una macroglosia inmensa. Niños con síndrome de Down, uno de los hallazgos grandes es la macroglosia. Esta señora tiene un cáncer de lengua, miren que se le está comiendo su lengua, y este en particular tiene una candidiasis oral severa. Con un palillo, con una baja lengua, le desprendieron parte de lo que está acumulado en ese tracto digestivo
comenzando por la lengua y puede sangrar. A eso se le conoce como miguet o muguet. Miguet es una palabra francesa que es esa acumulación de candidiasis en el tracto digestivo. Estas son otras alteraciones de la lengua, esto se llama lengua peluda, es una hipertrofia de las papilas en pacientes con trastornos nutricionales muy severos, saburra muy acumulada, y pues es muy brillante, se puso un piercing y después ya se perdió el piercing y ahora tiene una lengua que se conoce como lengua bífida. Eso ya no tiene arreglo sino con cirugía, entonces ahí tienen pues algunas de las consecuencias de las decisiones que uno va tomando. En esa inspección general, aquí hay otros hallazgos. Miren, esta señora con unos signos de desnutrición y de pérdida de masa muscular, con una panza inmensa, parece embarazada, con un abdomen brillante, que esto es una paciente que tiene una citis severa, tiene acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. A este otro paciente tiene una hernia umbilical, pero además al parecer tuvo un trauma o le hicieron alguna cirugía. Esta equimosis periumbilical se llama signo de Cullen, y el signo de Cullen es hemorragias de la pared abdominal o hemorragias del tracto digestivo que se evidencian pues aquí en la pared abdominal. Cuando se ven aquí en la zona lateral ya no se llama signo de Cullen, que debería estar pues aquí en la zona periumbilical, sino que se llama signo de Gray-Turner. El signo de Gray-Turner son hemorragias, equimosis en la pared abdominal, también consecuente de traumas abdominales, cirugías, laparoscopias. Puede haber vasos que sangren y entonces esa evidencia en un momento dado en la inspección. Miren pues un abdomen femenino, un abdomen masculino, un poquito alargado pues, pero simplemente para que tengan como una idea de lo que debería ser normal en el abdomen de cualquier sujeto. Eso ya no se ve, está predominando la obesidad, ha crecido la obesidad de manera exponencial y las consecuencias del aumento de peso. Pero miren, así vemos aquí un hallazgo de un abdomen normal, miren aquí un hallazgo de otras secuelas de una paciente a la que le han hecho varias cirugías. Una cicatriz subcostal, que era una cicatriz que antes se hacía pues para las cirugías hepáticas y biliares o pancreáticas, una paracentral, que era una forma en la que se hacían las cirugías de apéndice, ya se hace pues central, una laparoscopia, pero aquí pues a esta se le habían hecho paracentral, subcostal. Es pues una paciente que probablemente tiene muchos años y en su momento le hicieron pues esa cirugía. Algunos otros hallazgos que ya los volvimos normales, los pliegues del obeso, un paciente que está acumulando grasa, que el ombligo cada vez está más hundido, que el diámetro abdominal, digamos, en los hombres supera 110 centímetros, entonces ya estás teniendo panza que cargar. Aquí los pliegues abdominales, que eso predispone a infecciones por cándida y a otras molestias de piel, pero digamos que estamos hablando de un abdomen obeso. Y hay otros hallazgos como en el síndrome de la vena cava inferior y otros hallazgos que ustedes en su momento denle una revisadita a la bibliografía, los hallazgos que se pueden encontrar en el abdomen en el caso de estas enfermedades: obstrucción de la aorta, obstrucción de la vena cava inferior, el signo de Gray-Turner se los mostré, el signo de Cullen se los mostré, el síndrome de Budd-Chiari, importante que lo miren, si tiene hepatomegalia, si tiene ictericia, cuáles son lo que se ve y los gráficos pues alrededor de eso. En la inspección general, aquí hay dos formas de obstrucción vascular, una que corresponde a lo que se conoce como el síndrome de cabeza de medusa en los pacientes que tienen obstrucción portal, o el síndrome de la circulación colateral lateral cuando hay obstrucción de la vena cava inferior. Todo esto es inspección, todavía no hemos tocado al paciente y ustedes tienen que mirar muchas cosas y sospechar mucho basados en el interrogatorio, que es lo que les decía, que es la herramienta esencial para nosotros ir progresando. Miren más hallazgos en la inspección, miren esto, circulación colateral, miren esta circulación colateral tan grande en pacientes que tienen obstrucción de la vena cava inferior. Si se irradia desde el ombligo es de la aorta, pero miren que aquí no se irradia desde el ombligo está prácticamente libre y toda esta congestión se ve
en otra parte del abdomen. Aquí tienen Gray Turner, que son estas hemorragias, pero además miren esta circulación colateral que se observa en el abdomen de este paciente. Sí se ve lo que se llama el signo de cabeza de medusa, es como disperso pues en todo el abdomen. Este paciente probablemente tiene una obstrucción de la vena cava. Cuando uno ve a alguien a quien le sospecha que tiene obstrucción vascular de la vena cava o de la porta, entonces hay que hacer esto: tapar arriba y abajo, liberar primero abajo, a ver si el llenado es desde abajo hacia arriba, y después liberar arriba para ver si el llenado es de arriba hacia abajo. Si yo tengo circulación colateral, lo colateral hace que yo tenga un llenado de arriba hacia abajo. Recuerden que siempre el retorno es de abajo hacia arriba. Entonces, si se invierte, ya estamos hablando de la posibilidad de que tengamos una situación particular relacionada con obstrucción vascular. Miren otros hallazgos en una mujer que en algún momento estuvo más obesa, tiene estrías cutáneas, estrías en los senos y en el abdomen, también con esta coloración rojiza y la piel delgada. Podría ser una paciente que en su momento tuvo enfermedad de Cushing. Y en la enfermedad de Cushing, una de las características son esas cicatrices rojizas con una piel adelgazada y con una distribución de la grasa más centrípeta, pero hallazgos pues que hay que describir en su momento. Estas venitas que ustedes ven por aquí en esta paciente no son circulación colateral. La circulación colateral tiene que tener volumen. Se hace esa prueba que les digo de tapar arriba, tapar abajo, destapar abajo y mirar si llena de abajo arriba o de arriba abajo. Y aquí esto se llama lívedo reticularis, es una mujer blanca con una piel delgada y se le ve entonces la circulación venosa superficial, que eso no es ningún hallazgo anormal. Aquí esto es muy impresionante, un señor que por rascado tiene esta úlcera periumbilical, y esto son lesiones de un parásito que se conoce como Pitirus pubis, que es como un piojo en la zona púbica, y que puede ser también el origen de esto, que por rascado produce pues esas lesiones. Como les decía, empezamos con unos motivos de consulta. Los motivos de consulta son muchos y vamos a hacer así como una descripción rápida de posibilidades a la hora de mirar el abdomen. La posibilidad de que tenga dolor, vómito o diarrea, hemorragias digestivas, distensión y masas. Vamos a hablar de todo eso aquí en estos 25 minutos que nos quedan. Miren esta tablita, es muy importante que ustedes miren, hay zonas de dolor y entonces el paciente dice: es que me duele aquí. Por eso yo les decía, pídanle al paciente que les señale con un dedo, y para poder que le señale en un lugar preciso, el paciente debe estar con el abdomen descubierto. Hay unas zonas que se llaman las zonas de Head, que son zonas de reflejo de dolor que corresponde a alteraciones de distintos sistemas. Aquí tienen un ejemplo donde duele si yo tengo alteraciones en el diafragma, en el corazón, en el esófago, en el estómago, en el hígado. Y miren que todo esto tiene que ver con los dermatomas, y aquí en esta tablita, para que la miren con calma, van a ver hacia dónde duele y a dónde se refiere ese dolor. Hagan de una vez, para que hagan las cosas correctas, la diferencia entre irradiación y referencia. Dolores irradiados siguen el trayecto de una raíz nerviosa. Dolores referidos siguen el trayecto o digamos, la competencia de un dermatoma. Entonces, cuando yo tengo dolor precordial y se me refiere a la mandíbula, al brazo, al hombro, a la espalda, puedo estar pensando en que tengo un infarto. El dolor precordial no se irradia, se refiere. El que se irradia es que sigue un trayecto nervioso, como el dolor bajo de espalda, que puede seguir todo el miembro inferior en el caso de una ciática. Entonces, zonas de Head, importante que lo tengan en cuenta. Y hay algunas características del dolor que es importante en el interrogatorio que quede muy claro. ¿Cuál es la localización? ¿Cuál es la irradiación o la referencia? El horario de presentación, la presencia de dolor con o sin ingesta de alimentos. Es frecuente en pacientes que tienen una úlcera gástrica que cuando comen empeoran.
mientras que el paciente que tiene una úlcera duodenal come y se mejora. Entonces es importante características de la presentación del dolor y como les dije al inicio de esta presentación, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas, con qué mejora, con qué empeora, circunstancias de aparición, horario de aparición, antecedentes de cosas parecidas. Eso es muy importante que lo tengan claro. Algunos dolores de tipo retroperitoneal, por alguna razón que no la conozco, se mejoran en esta posición, o en posición mahometana, o en gatillo, o fetal, o en una posición inmóvil. Entonces, yo pues sinceramente no he visto pacientes en esta posición, pero en general los pacientes que tienen dolor pancreático o dolor retroperitoneal tienden a irse hacia adelante, llevándose las manos al frente, y eso aparentemente les calma un poco el dolor, no se los quita, pero les calma el dolor. Aquí hay algunas maniobras y factores que pueden calmar el dolor abdominal. También no miran con calma esta tablita en los pacientes que tienen problemas estomacales y eructan, pueden mejorar el dolor, porque en general los dolores estomacales es por acumulación de gases. Cuando el paciente come con frecuencia se le quita el dolor duodenal. Cuando vomita se le quita el dolor estomacal o duodenal. Cuando se inclina hacia adelante, estructuras retroperitoneales y así sucesivamente. Entonces, entre los diagnósticos diferenciales de enfermedades gástricas, también hay algunas enfermedades cardiovasculares y se confunden. Entonces uno dice, no, pero es que venga, pero ¿cómo? Entonces uno puede confundir un infarto agudo de miocardio con reflujo gastroesofágico. Uno puede confundir un infarto con epigastralgia, duodenitis, reflujo gastroesofágico, pancreatitis, entre otras. Entonces, por eso el interrogatorio es esencial, siempre hay que preguntar de manera clara y a usted le tiene que quedar el relato muy claro antes de hacer una presentación de una historia clínica. Aquí tienen distintas razones por las cuales yo puedo tener dolor abdominal. Miren la localización del dolor, también en una tabla en donde hay una localización del dolor, cuál es el órgano afectado de la manera pues como más probable y cuál puede ser la posible causa. Con calmita lo leen, lo miran y ven pues que esto son digamos pistas para que ustedes en el interrogatorio vayan centrando la atención en las características del interrogatorio de manera pues como muy clara. Esto quiero que quede claro, esto es muy importante. 1. El punto de McBurney es el punto que se describió por un señor que se llamaba Charles McBurney. Dijo, el apéndice de la mayoría de los humanos queda aquí. Y ese fue el hallazgo del señor y pasó a la historia con ese hallazgo. Una línea imaginaria trazada entre el ombligo y el apéndice y en la cresta ilíaca, en el punto antero superior de la cresta ilíaca. En esa línea imaginaria, en la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, queda la localización del apéndice. Punto. El señor Charles McBurney no dijo más nada. Con el paso del tiempo, la gente se inventó el signo de McBurney. El signo de McBurney no existe, que es tratar de buscar si el paciente tiene dolor ahí en el apéndice y que eso significa apendicitis. Falso de toda falsedad. McBurney lo único que dijo era el punto del apéndice es este, pare de contar. Para sospechar una apendicitis no hay que tocar en el apéndice, hay que buscar si el paciente tiene o no tiene irritación peritoneal. Y como dije al principio, las zonas dolorosas o no se palpan o se dejan para el final. Entonces, no existe el signo de McBurney por ninguno de los lados. Signo de McBurney es una imprecisión semiológica que hace referencia a dolor generado en la palpación del punto. Eso es un error semiológico porque dicho signo no se encuentra descrito en ninguna parte y menos descrito a nombre del doctor McBurney. Listo. Vamos a hablar, ya hablamos de dolor, localizarlo, circunstancias de presentación, referencia o irradiación, relación con los alimentos, relación con el vómito, si tiene o no tiene distensión abdominal. Vamos a hablar entonces del sangrado. Cuando estoy hablando del sangrado digestivo, tengo que acordarme de la morfología, acordarme de la anatomía y hablar del ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es
producido por un ligamento que se llama el ligamento de Treitz, que se encuentra agarrando el duodeno entre la tercera y cuarta porción del duodeno, enviando parte del duodeno hacia la zona retroperitoneal, y todo lo que sangre antes del ángulo de Treitz, es decir, a partir de la tercera porción del duodeno hacia atrás, se llama tracto digestivo alto. Todo lo que sangre después del ángulo de Treitz, es decir, a partir de la cuarta porción del duodeno hacia abajo, yeyuno, ilion, colon, se llama tracto digestivo bajo. Eso lo tienen que tener claro, y a partir de ahí empezar a hacer esta diferenciación. Si un paciente sangra por el tracto digestivo alto, puede tener hematemesis o melanemesis. ¿Qué es hematemesis? Salida de sangre digerida por el ano. Cuando el paciente hace su deposición, tiene una deposición negra, oscura, parece brea, pegajosa, maloliente, con olor a hierro. Sangró del tracto digestivo alto, se digirió la sangre y salió. Entonces la sangre es negra. Ah, no, que es que no salió por el ano, sino que lo vomité. Entonces se llama melanemesis. Vómito con sangre negra, no con sangre roja. Listo. Diferenciar melanemesis de hematemesis. En la hematemesis no hubo tiempo de digerir esa sangre y la sangre sale viva. Y el sangrado sigue siendo del tracto digestivo alto. Entonces, melenas, tracto digestivo alto, antes del ángulo de Treitz. Melanemesis, tracto digestivo alto, antes del ángulo de Treitz, pero en vómito. Si estoy sangrando del tracto digestivo bajo, hay dos términos que ustedes tienen que tener claros. Uno, rectorragia, sangrado del tracto digestivo bajo del segmento más distal. Sale sangre roja, rutilante, viva, casi sin esfuerzo. Sangre roja, y se llama rectorragia, distinto de la hematoquesia, que es sangrado del tracto digestivo bajo, pero de la porción más proximal, cerquita al ángulo de Treitz, pero después del ángulo de Treitz. Entonces esa sangre sale mezclada con materia fecal, a diferencia de la rectorragia, que lo que salió fue sangre sola. Eso tiene que tenerlo claro. Rectorragia, distinto de hematoquesia, pero ambas son sangrado del tracto digestivo bajo. Algunas imágenes de sangrado, miren esto. Una úlcera gástrica sangrando pues de manera profusa. Este señor tiene una emergencia médica. Un señor que tiene eritema por todas partes, tiene una úlcera que se está cicatrizando. Otro señor que tiene eritema por todas partes, o señor o señora, y otro paciente que miren estas imágenes, eritema por todos lados, inflamación severa, evidencias de quemadura, y esto que se ve como piedra, se llama acantosis. Y la acantosis, esto es una forma grave, que puede ser una lesión premaligna o maligna, que ya tiene pues esas circunstancias. Estas son endoscopias que les puede dar pues ejemplos del asunto. Una vez que yo ya hice la inspección, voy a hacer auscultación, y en la auscultación voy a mirar aquí en la zona periumbilical. Dejo mi estetoscopio puesto, lo pongo ahí 1 minuto, y voy a contar los ruidos peristálticos. No lo tienen que mover, y lo tienen que dejar 1 minuto. No es que lo dejen 5 segundos, ni 10, ni 20 y multiplican por lo que quieran multiplicar. Lo dejan 1 minuto completo, porque los ruidos intestinales son irregulares. A veces son muchos y a veces son muy poquitos. Entonces, 1 minuto completo de auscultación. En la percusión del abdomen, que es la tercera maniobra después de la inspección y de la auscultación, usted va a evaluar el tamaño de las vísceras, va a detectar la presencia de líquido o de distensión abdominal, y va a usar en la percusión una técnica que se llama dígito digital o digital, y la puño percusión. Enseguida voy a ir explicándoles cada una de esas cosas, y muy importante que percutan pues como todo el abdomen. Palpación del abdomen. Entonces es después de la percusión, la última maniobra que usted va a hacer es
La palpación se empieza por hacer una palpación superficial y termina con una palpación profunda. Y entonces en la palpación superficial mirar las características de la piel, si hay zonas específicas de dolor que se conocen como zonas de Head, si hay defensa abdominal, si hay irritación de la pared abdominal. Todo se hace con un abdomen descubierto, en decúbito supino. La maniobra se puede hacer bimanual y entonces hay que hacerlo en orden. Primero la palpación superficial y después la palpación localizada en cada uno de los órganos. Si nos vamos a quedar en el hipocondrio derecho, las maniobras específicas para palpar el hígado, y si nos vamos en el izquierdo, las maniobras específicas para palpar el vaso. Enseguida hablamos un poquito de eso. Antes de hacer todo eso, hay que determinar si el paciente tiene o no tiene irritación peritoneal. Y los signos de irritación peritoneal no son signos específicos de ninguna cosa. Entonces, que yo tenga irritación peritoneal me hace sospechar que tengo alteración de algún órgano, pero un signo de irritación peritoneal no es igual a apendicitis, porque la irritación peritoneal puede ser por peritonitis, por sangrados, por quistes de ovario, por embarazos ectópicos en las trompas que se rompen, en fin. Entonces, que quede claro que la irritación peritoneal no es patognomónico de nada, sino que es un signo de alarma evidente que probablemente me haga pensar en un abdomen de tipo quirúrgico. Entonces, es irritación del peritoneo parietal, porque el peritoneo visceral prácticamente no duele. Se produce abdomen en tabla, que es defensa abdominal, y hay unos signos de irritación que se conocen como signos de Blomberg, es el principal, y micro-Blomberg. Blomberg es palpar el abdomen con todos los dedos y hundir y soltar de manera brusca. El paciente probablemente se va a quejar no cuando usted hunde la mano, sino cuando usted la quita. Y el micro-Blomberg ya no son los 4 dedos, sino un solo dedo. Primera cosa. Robson y Robson invertido son algunas de las pruebas que se hacen para descartar apendicitis. Entonces, si yo palpo en la fosa ilíaca izquierda, me puede doler la fosa ilíaca derecha. Si palpo en la fosa ilíaca izquierda, se llama Robson, y si la palpo en la derecha, se llama Robson invertido en los casos de diverticulitis. El psoas y el psoas ilíaco, digamos, el signo del psoas está muy bien descrito. Se hace, digamos, flexión del muslo hacia el abdomen, y si eso se produce dolor por irritación, habrá que mirar si el paciente tiene una zoitis, si tiene una pielonefritis o si tiene apendicitis. Y hay otras que se llaman la maniobra del obturador interno y externo, que son posibilidades pues de que se presente. Entonces, para continuar, dolor en fosa ilíaca derecha no es exclusivamente apendicitis. Hay por lo menos 40 diagnósticos diferenciales de apendicitis o de dolor en fosa ilíaca derecha. Tengan la curiosidad de ir a mirar, averigüen, por lo menos 30 diagnósticos diferenciales de apendicitis para que no crean pues que todo lo que duele en la fosa ilíaca derecha es apendicitis. Aquí tienen el signo del obturador. Miren, el paciente hace flexión del muslo con la pierna estirada, se le tira la pierna hacia afuera, entonces obturador externo, se le tira la pierna hacia adentro, obturador interno. Aquí están tirando el psoas hacia atrás, y si duele el abdomen o el paciente se defiende, signo del psoas positivo. A veces hay crecimiento de algunos órganos. Aquí tienen un ejemplo de la palpación del hígado, dependiendo de si tiene o no tiene hepatomegalia. Y aquí hay unas formas de evaluar pues si el hígado tiene o no aumento de tamaño. Entonces, lo primero, esto también es cortesía de nuestro libro, si se palpa con los 4 dedos aquí en el reborde costal, guiándose por el lugar hasta donde sonó la matidez en la percusión. Entonces se va uno al reborde costal derecho, le pide al paciente que inspire, y con esa inspiración usted siente si el hígado le está tocando o no los dedos. Hay una frase clásica de los franceses, dice: el hígado no va a la escuela. ¿Qué significa eso? Que hasta los 6 o 7 años los niños pueden tener un hígado palpable. Después de los 6 años el hígado ya no se palpa. Entonces, si usted tiene un hígado palpable, muy probablemente tiene hepatomegalia. Hay una pequeña excepción en pacientes que tienen un ligamento falciforme
que sostiene el hígado un poquito largo y entonces el hígado está por debajo del reborde costal, pero eso es excepcional. Si a usted le palpan el hígado, tiene hepatomegalia y habrá que buscar cuál es la razón por la cual el hígado se le creció. Entonces vas a tocar con 4 dedos o con los 8 dedos y hay 3 maniobras específicas para palpar el hígado que son las mismas que usted va a utilizar para palpar el vaso. Entonces esta es la maniobra bimanual. Aquí pongo la mano sobre el abdomen en la parte anterior y una mano por detrás tratando como de abrazar el hígado por debajo del reborde costal. O pongo las 2 manos en el reborde costal y que se llama la maniobra de Chofar y Rivet para que yo palpe el reborde del hígado si es que el hígado está palpable. Mírenlo aquí, la maniobra de Matthew se llama maniobra engancho, maniobra de Chofar y Rivet, esta que es bimanual. Estas fotos son del libro nuestro. Y esta es otra forma de palpación, incluso pues con la mano del paciente, para que se esté tranquilo, que no crea que es que uno le va a hacer daño, pues. Una maniobra más profunda es lo último que se hace. Esta maniobra pues es la maniobra engancho para palpar el hígado. Estas mismas maniobras son las que se usan para palpar el vaso. Hay una maniobra especial cuando se sospecha que alguien tiene obstrucción de la vesícula biliar o tiene cálculos, y aquí está determinado. Esta se llama la búsqueda del signo de Murphy. Signo de Murphy se busca en el punto de Murphy. Punto de Murphy queda localizado en la intersección en la línea medio clavicular derecha con el reborde costal derecho. Y esa localización corresponde a la localización habitual desde el punto de vista anatómico de la vesícula biliar, que puede ser dolorosa cuando se obstruye. Entonces poner los 2 dedos así en el punto de Murphy y pedirle al paciente que inspire profundo se llama el signo de Murphy. Pongo mis 2 dedos en el reborde costal donde corresponde al punto vesicular. Le pido al paciente que inspire. Si el paciente para la inspiración por dolor, se llama signo de Murphy positivo. No es que si yo toco la vesícula me duele, no es que si pongo los 2 dedos ahí y le duele, es signo de Murphy positivo. Es el paciente para la respiración por dolor. Entonces mire que aquí hay 3 cosas. 1, punto de Murphy o punto vesicular, intersección de la línea medio clavicular derecha con el reborde costal derecho. 2, maniobra de Prohn. Maniobra de Prohn, poner los 2 pulgares en el punto vesicular. 3, pedirle al paciente que respire profundo. Si para la respiración por dolor, es signo de Murphy positivo. Ahí lo tienen. Por favor, averigüen estas cositas. Son términos que se refieren a la vesícula biliar cuando está alterada, cuando está obstruida, cuando aumenta la concentración de bilirrubina, cuando tiene obstrucción de la vesícula, obstrucción del colédoco, obstrucción de los canales. Y hay una ley que es muy importante desde la historia de la cirugía, la ley de Courvoisier y Terrier, 2 cirujanos, uno francés y otro suizo, que en finales del siglo XIX hicieron una descripción que aún es vigente, que corresponde a si una vesícula tiene cálculos o una vesícula tiene tumores. Lean qué es la ley de Courvoisier y Terrier y eso les va a ayudar mucho. Hay una maniobra especial que se llama la maniobra de Schuster. Maniobra de Schuster es esto que estamos haciendo aquí con esta paciente. Esta es una fotografía de nuestro libro y aquí estoy yo en el año 2005 aproximadamente haciendo la maniobra de Schuster. La paciente está en decúbito lateral derecho, miembro inferior derecho está estirado, miembro inferior izquierdo está flexionado y la mano está en la cabeza. Y yo estoy tratando de que el vaso se salga de la zona retrocostal y aquí donde tengo los dedos estoy esperando que el vaso sea palpable. Ninguna víscera en condiciones normales es palpable. Cuando usted palpa el vaso, cuando palpa el hígado, cuando palpa la cuerda cólica, hay anormalidad. En términos generales, un paciente aliviado no tiene nada que se le palpe en el abdomen, pero usted tiene que saber palpar y buscar lo que el paciente podría tener de acuerdo con unos síntomas. El riñón está en la fosa renal y el riñón duele por irritación,
por congestión, por retención de orina, por infección. Entonces lo que se tiene que hacer con el riñón, si voy a hacer la palpación, aquí tienen una forma de hacer la palpación, se palpa el riñón derecho, el izquierdo muy difícil, pero el derecho se puede palpar el polo renal. O lo otro, hacer esto que se llama puño percusión renal, siempre hay que hacerlo. Cuando yo estoy evaluando al riñón, pongo mi mano y doy un golpe seco, que no sea muy fuerte, para que ustedes puedan determinar si el paciente tiene o no tiene dolor. Un hallazgo muy importante en el abdomen es la presencia de ascitis, y la presencia de ascitis es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, por muchas razones. Entonces lo primero que tiene que pasar es cuánto líquido necesito para que haya hallazgos de ascitis. 2000 centímetros cúbicos. Con esos 2000 centímetros cúbicos usted tiene que buscar onda ascítica, matidez cambiante y el signo de la onda. Vamos a buscarlo. Entonces miren, el paciente en un momento dado, si uno percute, el líquido tiende a ir hacia los lados y se llama abdomen de batracio, dependiendo del volumen que tenga. Cuando uno percute, pues toda esta zona es sonora, pero las zonas laterales es mate. Y si uno le pide al paciente que se ponga de lado, esa matidez se desplaza y a eso se le conoce como matidez desplazada o matidez cambiante. Ese es un primer asunto. Miren que aquí hay tres manos. La mano del paciente, uno le pide que se la ponga aquí en el centro del abdomen. Y el médico evaluador pues pone una mano en una zona lateral y con la otra percute. Y el paciente tiene aquí la mano en el centro. Esto es para buscar si el paciente tiene o no tiene onda ascítica positiva, que significa aumento de líquido dentro de la cavidad abdominal. Ya por último, el último tema es este de las hernias de la pared abdominal, que pueden ser supraumbilicales, umbilicales, infraumbilicales. Puede haber hernias de origen quirúrgico y estas son formas de hacer pues la evaluación. Miren a este sujeto metiendo el dedo por aquí por el agujero inguino escrotal, buscando el agujero inguinal externo, del interno al externo, para mirar si hay una presencia de una hernia. Miren que aquí hay una asa intestinal que se está saliendo. Yo metí el dedo por aquí y aquí voy a tocar el asa. Si yo la toco de manera directa, si la toco así con la punta del dedo, se llama hernia inguinal indirecta. Pero si lo que me está pasando a mí es que cuando le pido al paciente que puje o que haga fuerza, me aplasta el dedo, hernia inguinal directa. Eso es lo más frecuente. Puede haber algunas variantes, pero es lo más frecuente. Si toco la hernia con la puntica, hernia inguinal indirecta. Si la hernia me aplasta el dedo, hernia inguinal directa. Eso es importante porque usted puede tener una urgencia o puede tener una emergencia. Tiene una urgencia cuando esa asa está ahí metida, pero a veces se sale. Eso es una urgencia. O puedo tener una emergencia cuando esa asa se metió ahí y ya no es capaz de salirse. Y a eso se le conoce como hernia estrangulada y eso es una emergencia. La tienen que operar rápido porque esta zona que no es capaz de salirse se necrosa. Estas hernias umbilicales pueden estar ahí presentes hasta los 5 años de edad. No se operan de manera temprana. Si a los 5 años de edad, como la que tiene este muchacho, sigue esa hernia tan grande, hay que operarlo. Pero a este recién nacido, déjenlo tranquilo, que probablemente eso se va cerrando y desaparece. No hay que salir corriendo, excepto pues si esta asa intestinal no entra y sale y se está necrosando. Entonces es importante hacer bien la evaluación y saber qué es lo urgente, qué es lo emergente y qué es lo que se puede hacer con el tiempo. Estas son formas de daño de la pared abdominal muy severas en ancianos. Esto es una hernia de la pared abdominal por una falla de la fascia. Esto es una hernia que yo ni sé cómo escribirla, inguinoescrotal severa, y prácticamente las asas intestinales están ahí metidas en el escroto de este señor. Y por último, un tacto rectal, que hay que hacerlo. El que no mete el dedo mete la pata. Hay que aprender a hacerlo, tendrán el tiempo para hacerlo, en cirugía se los enseñan,
y van a tener pues unas indicaciones precisas para hacer esta maniobra que es incómoda para todo el mundo, pero también nos va a servir para palpar la próstata. Y uno de los signos y síntomas más frecuentes que tienen las personas mayores de 50 años, varones, es problemas de la próstata. Entonces tarde o temprano vas a tener que hacer un tacto rectal o para un problema digestivo o para evaluar el tamaño y las características de la próstata. Aquí hay un ejemplo de una cosa que se llama varices en el escroto, y esa se toca pues estas dilataciones venosas, la descripción es que se toca como si fueran espaguetis, varicocele se llama. Y por último, otras cositas por averiguar, ya lo dije, la maniobra de Prohn, de Murphy, Courvoisier y Terrier, ley de Courvoisier, la triada de Charcot, el signo de Kerr y la pentada de Reynolds, son signos importantes en el abdomen. Esta creo que es la última diapositiva de ascitis severa con protrusión del ombligo en distintos pacientes, algo de bibliografía, y este gatico me lo encontré por allá en el Hospital San Vicente alguna vez y ahí les queda pues como para la memoria. Muchas gracias.